Hola soñadores, hoy les quiero hablar de los pasos que se deben seguir para obtener una licencia de conducir aquí en la provincia de Quebec. Antes quiero que sepan que estos pasos son para las personas que ya traen un permiso de conducir desde sus países de origen y para un vehículo familiar. Primer paso, solicitar una cita en la SAAQ, S-A-A-Q, que es como la Sociedad de Seguros de Automotores en la provincia de Quebec. Estas citas se pueden demorar de 1, 2, 3 meses hasta 6 meses. Esto depende de la ciudad donde nosotros vayamos a solicitar esta cita. Me he dado cuenta que en ciudades grandes el tiempo de espera para estas citas puede ser más largo que en las ciudades pequeñas. Ingresamos a la página caaq.gov.qc.ca. Vamos a solicitar una cita. Luego aquí vamos a la opción que dice que es solicitar una cita para hacer un reconocimiento de una licencia de conducción adquirida en el exterior de Quebec. Listo, entonces aquí hay un formulario en el cual debemos diligenciar con nuestros datos personales, un correo, un teléfono de Canadá, si usted habla o no francés, el estatus en el que se encuentra en Quebec, que puede ser por ciudadano, demandador de asilo, estudiante, refugiado, residente permanente, trabajador, visitador desde Ucrania y otras opciones. Desde cuándo se encuentra con este estatus, cuánto tiempo lleva en Canadá, si tiene un permiso de conducir de más de 12 meses, los datos de este permiso. Aquí luego nos dice más o menos en dónde nosotros queremos que nos asignen esa cita. Tenemos 3 opciones para diligenciar. El horario en el que podemos aceptar estas citas para que ellos acomoden la cita al horario que nosotros tenemos disponible. Lo confirmamos y le decimos enviar. Después de diligenciar todo el formulario, nos va a llegar al correo electrónico la información que hemos puesto aquí en el formulario y adicional unos días después nos llegará un nuevo correo con la cita ya asignada y los requisitos y documentos a llevar el día de la cita. También nos harán una llamada para confirmar esta cita. Los documentos que tenemos que llevar para esta cita son documento de identidad. En este caso podemos llevar nuestro pasaporte. Tiene que tener foto y nombre completo. La licencia de conducir que tenemos desde nuestro país traducida al idioma inglés o francés. Una prueba de estatus legal en Canadá puede ser nuestro permiso de trabajo si lo tenemos o nuestro permiso de estudiante. Una prueba de residencia en la provincia de Quebec puede ser un recibo de servicios públicos, un extracto bancario o simplemente el documento del contrato de arriendo que tenemos. Este, por supuesto, debe llevar nuestro nombre completo y la dirección. Esto es para validar que vivimos dentro de la provincia de Quebec. Segundo paso, la licencia de conducir de nuestro país la tenemos que llevar traducida. Entonces tenemos que buscar quién nos va a hacer la traducción de este documento. Esta traducción debe ser por una persona que está certificada. En el correo que recibimos de la SAAQ con la fecha y hora de la entrevista o de la cita que tenemos, hay unos links donde podemos buscar personas que hacen estas traducciones. Debemos contar con un valor aproximado de $60 a $100 por esta traducción. Asistir a la cita programada. Llevar todos los documentos que nos han solicitado. Si nosotros tuvimos esta cita antes de las 2 de la tarde, es posible que de una vez nos realicen la prueba escrita. Si hemos pasado esta hora, pues simplemente vamos a reagendar una cita para presentar nuestra prueba teórica. Prueba teórica o escrita. Esta tiene una duración de 30 minutos. Son 10 preguntas del Código de Seguridad en Ruta, 10 preguntas sobre señalización,
12 preguntas de comportamiento y técnicas a la hora de conducir en ruta. Esta prueba tiene un costo de $12.80. Se puede programar en inglés, en francés o en español. Y para ser aprobada debe superar un 80% del total de las preguntas. En caso de que no haya sido aprobada esta prueba, se debe volver a reprogramar la cita y pagar de nuevo los $12.80. Debemos tener en cuenta que estos tiempos pueden ser largos. Entonces, prepararnos para un tiempo de 2 a 3 meses para la reprogramación de estas citas. Prueba práctica. Aquí debemos llevar nuestro propio vehículo o alquilar uno de los vehículos de las academias que se encuentran ahí en la SAC. En esta prueba nos piden el seguro del vehículo, la tarjeta de propiedad del vehículo, revisan como los temas de seguridad del vehículo, luces, espejos, stop, las llantas, sistemas de seguridad, cinturones y también algunas cosas que ellos a simple ojo van a estar revisando y pues no van a estar preguntando, simplemente van a observarlo. Esta prueba demora de 30 a 45 minutos y cuesta $32. Se inicia esta prueba práctica y debemos ser muy atentos escuchando a la persona que nos va a evaluar, porque ellos nos van a indicar por dónde vamos a ir, qué giros debemos realizar. Entonces debemos ser muy atentos y cumplir con sus indicaciones. Tener muy presente la señalización, los límites de velocidad. Al finalizar esta prueba, la persona nos va a decir si debemos presentar de nuevo la prueba práctica o vamos a recibir nuestro permiso. En dado caso de que la prueba no se pase, podemos reprogramar de nuevo una nueva cita para realizar esta prueba y pagar de nuevo de los $32. Al pasar ya el examen de la práctica, entonces ya estamos listos para que nos entreguen nuestro permiso de conducir. Se deben pagar $125, esto es para el trámite de este permiso. No reciben tarjeta de crédito, solo tarjeta débito o efectivo, entonces para tenerlo en cuenta. Y en ese momento nos entregan un documento en papel, se llama permiso provisorio, pero ya lo podemos utilizar como nuestra licencia. Mientras nos llega a nuestra casa más o menos en 15, 20 días o un mes, nuestra tarjeta de permiso de conducir. En una de estas dos pruebas, la práctica o la teórica, nos toman la fotografía para nuestro permiso de conducción. ¿Qué recomendaciones les doy para que sea un éxito obtener la licencia de conducir aquí en la provincia de Quebec? Cuando nos llega el correo indicándonos qué documentos debemos llevar para la cita, también nos llegan unos links con unos libros. Uno es la guía de la ruta y el otro es el cuadernillo de la ruta. Leamos todo el contenido de estos libros. Allí hay bastantes tips de señalización que tal vez nosotros en nuestros países omitimos o no conocemos. En este caso hay bastante señalización que pues no conocí en Colombia. Entonces esto nos ayuda bastante para estar preparados a estas pruebas. Adicional a eso, la página de la SAC también tiene como unas ventanas de test, de pruebas pequeñas, que son muy similares a las que tenemos en la teoría. Entonces, hagámoslas, practiquemos esos ejercicios y eso nos ayudará bastante. Nosotros creemos que en nuestros países manejamos muy bien, pero al llegar acá hay señalización que se debe cumplir, que tal vez en nuestros países está, pero pues la pasamos por alto, pero aquí se deben cumplir y se debe respetar. Entonces, estas guías, estos libros, nos ayudan bastante a darnos cuenta donde hay una señalización que tal vez hemos pasado varias veces por ese camino y no la habíamos visto hasta el momento en que vemos los libros. Entonces, me parece muy, muy importante y asertivo leernos completamente estas guías para poder pasar nuestros 2 exámenes de la mejor manera y rápidamente. La persona que nos realiza la evaluación en la práctica habla inglés o francés. No dieron la oportunidad de escoger el idioma español, entonces debemos pues tener como un idioma un poco entre básico e intermedio para poder entender a las personas las indicaciones que nos den. Es muy importante saber que este permiso de conducir
lo dan con una cantidad de puntos dependiendo mi edad o el permiso como tal. Si cometemos una falta, una infracción, nos ponen una multa, los puntos se van restando y si llegamos a un 0 en puntos, nos quitan la licencia de conducir. En Canadá, en general, es súper importante tener este permiso de conducir. Por eso he visto que se respeta bastante las señales de tránsito y se valora muchísimo tener el permiso de conducir. Porque el llegar a perderlo es no volver a manejar por un tiempo muy largo, puede ser de meses o de años, y pues es tan importante movilizarse en su propio vehículo en esta ciudad que se tiene como un tesoro este documento. Y recuerden, yo soy Lili y esto es En un Paso a la Vez. Espero que esta información les haya servido para poder despejar algunas dudas sobre el permiso de conducir aquí en Canadá.